El día de hoy lo que vamos a ver son las operaciones en los ángulos. Anteriormente habíamos visto lo que son las sumas y diferencia de ángulos, ¿ok? Ahora vamos a ver las operaciones que se muestran en las siguientes figuras, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Lo que necesitamos saber es encontrar un ángulo que desconocemos, ¿sí? Si ustedes observan la imagen, podemos ver a simple vista que nos dan 1, 2, 3, 4 ángulos, ¿verdad? Pero el ángulo que se forma del A o E es un ángulo que desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una forma más práctica, fíjense bien, dice que el ángulo 1 que se forma del C o A es un ángulo que, si se dan cuenta, aquí se encuentra un ángulo de 90 grados, ¿sí? A o B hay un ángulo de 90, más el ángulo B o C tenemos un ángulo de 35 y si sumamos ambos ángulos nos da la cantidad de 125, ¿verdad? Bueno, ahora en el segundo, este ángulo dice que del ángulo E o B, ¿sí? Tenemos tres ángulos. Si nosotros sumamos los tres ángulos 50 más 45 más 35, nos da un ángulo de 130 grados. Pero no, lo que nosotros necesitamos es encontrar este ángulo, ¿no? Que se forma del E o A, ¿no? Este ángulo que se forma. Este es un ángulo obtuso. ¿Por qué es un ángulo obtuso? Porque mide más de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces, si nosotros sabemos que la sumatoria de todos estos ángulos nos da 220, ¿por qué 220? Porque al sumar 50 más 45 más 35 más 90 nos da un ángulo de 220. Y todos los ángulos al sumarnos nos da una cantidad de 360 grados. Entonces, a 360 grados le resto los ángulos que obtengo, automáticamente llego a encontrar el ángulo obtuso que mide 140 grados, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las ecuaciones. Dice, durante la resolución de problemas con ángulos suelen presentarse problemas con ecuaciones. Los pasos a seguir son generalmente observar la situación e inferir cuáles ángulos y sus propiedades están implicados, ¿sí? Plantear las ecuaciones obtenidas con los datos, resolver la situación algebraica y finalmente interpretar el resultado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que observar la situación. Aquí tenemos una imagen, dice determinar el valor de X mediante los datos que se muestran en la imagen y hallaremos también el valor de cada ángulo. Se tienen dos ángulos adyacentes que suman 120 grados, uno de los cuales mide 3x menos 20 y el otro x, por lo que la suma debe de ser igual a 120. Entonces se tiene la ecuación, ¿sí? Ahora, tenemos dos ángulos adyacentes que suman, este es un ángulo adyacente que al sumar ambos ángulos me da un ángulo de 120 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ángulo que se forma A o B más el ángulo B o C forman un ángulo de 120 grados, ¿sí? Entonces lo sustituimos, 3x menos 20 más x es igual a 120, 3x más x, 4x menos 20 igual a 120. Este 4x menos 20 no se puede simplificar porque no son semejantes, por lo tanto el 20 se va con el 120, ¿sí? ¿Por qué? Porque son términos independientes. Pero al cambiar de miembro, cambia de operación. Si está restando, va a pasar sumando al 120. 120 más 20 son 140. Ahora vamos a despejar a X. Como está multiplicando, al cambiar de miembro va a pasar dividiendo. Y 140 entre de 4 me da 35. Así que el ángulo A o B, al sustituirlo, ¿sí? Vamos a sustituirlo. ¿Por qué? Porque ya sabemos el valor de X. Entonces, 3 por 35, ¿sí? Me va a dar 105 menos 20, esto es igual a 85. Entonces, esto 85 más el ángulo de 35 me da un ángulo de 120 grados, ¿verdad? Entonces, es un ángulo correcto.
Nos pasamos al segundo ejemplo, ¿sí? Dice, fíjense bien, aquí dice que se trata de un ángulo complementario, pero recordemos, chicos, que un ángulo complementario son aquellos que suman 90 grados, ¿sí? Es decir, que su sumatoria de ambos ángulos nos debe de dar la cantidad de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, que el ángulo A más el ángulo B me da 90 grados. ¿Cuánto mide el ángulo A? El ángulo A es igual a 6m menos 10 y el ángulo B mide 4m más 2 es igual a 90. Entonces ahora simplificamos, 6m más 4m me da 10m, menos 10 más 2 es menos 8 porque es una diferencia de negativos contra positivos y gana el signo del número mayor, en este caso es negativo, ¿ok? Este que está restando va a pasar sumando porque son términos independientes, 90 más 8, 98. Despejo a m está multiplicando, pasa dividiendo. Y 98 décimos es igual a 49 quintos. ¿Por qué? Porque 98 tiene mitad, que es 49, y 10 tiene mitad, que es 5. Por lo tanto, m es igual a 49 quintos. Ahora, una vez que encuentren el valor de la incógnita, no queda ahí nada más. Ahora lo que necesitamos es sustituir y sustituimos al primer ángulo. 6m menos 10. Entonces sustituimos a m, que es 49 quintos, menos 10. ¿Sí? Y como es un número entero, le pongo un número 1 en la parte inferior para que se convierta en fracción y multiplico 6 por 49 me da 2,94 y 1 por 5 son 5. Menos 10 enteros, pero como este es un entero y esta es una fracción, también le pongo un 1 en la parte inferior y hago el proceso, ¿no? 294 por 1 son 294, 5 por 2, 5 por 10 son 50 y 5 por 1 son 5. Resto, 294 menos 50 son 244 sobre de 5. ¿Sí? Si nosotros dividimos 244 entre de 5, nos da automáticamente 48.8. Pero como lo voy a transformar a grados, minutos y segundos, que eso ya les enseñé en clases anteriores, cómo convertir números decimales al sistema sexagesimal. 48 son los 48 grados. El punto 8, como lo voy a transformar a minutos, entonces un minuto es igual a 60 segundos. Un minuto tiene el punto 8, lo multiplico por 60 y me da los 48 minutos exactamente. Entonces, por lo tanto, va a ser 0 segundos. Y lo mismo es para el ángulo B. Hago exactamente lo mismo, ¿sí? Claro, lógicamente el valor es diferente, pero casi es el mismo procedimiento. 4, ¿cuánto mide m? 49 quintos, ¿sí? Le pongo el 1 inferior, multiplico 4 por 49, 1 por 5, sumo, ¿sí? Hago la suma de fracciones, 196 por 1, 196, 5 por 2 son 10, 5 por 1 son 5, sumo 196 más 10 son 206 entre de 5 y al dividir me da 41.2, que es igual a 41 grados 12 minutos. ¿De dónde sale ese 12 minutos? Del punto 2. Punto 2 por 60 me da 12 minutos cerrados, por lo tanto va a ser 0 segundos. Y al final, ¿qué voy a comprobar? Voy a sumar ambos ángulos. Ya sé cuánto valen mis ángulos. Sumo 0, 48 más 12 son 60, 48 más 41 son 89. 60 menos 60 es 0. Estos 60 minutos, jóvenes, se los voy a quitar y lo voy a transformar a grados. Recordemos que un grado es igual a 60 minutos. Sí, al quitar los 60 minutos y al transformarlos en grados, este 60 se convierte en un grado y 89 más 1 son 90 grados. 0 minutos, 0 segundos. Entonces, esto quiere decir que mis ángulos son los correctos. Bueno, en esta actividad lo que van a hacer, jóvenes, es copiar toda la información que viene aquí, ¿sí? Tanto las operaciones como la información sale en su cuadernito. Y la segunda actividad que van a hacer es resolver ciertas operaciones que les voy a enviar, ¿sale? Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.